Hola, sean muy bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra y también es un espacio para poder compartir distintas cuestiones, algún motivo de oración, alguna preocupación e igualmente para poder conocer algunas de las actividades que se llevan a cabo en la Iglesia Cristiana Evangélica del Puerto, la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas, por su nombre oficial, que está en la calle Juan de la Cosa, número 24. Para poder trabajar dentro de la Iglesia, como en toda organización, el orden es una cosa importante. Nosotros los cristianos creemos en un Dios de orden, ¿verdad? Y eso también se tiene que reflejar en el modo en que planteamos las distintas cosas que hacemos. Y por eso, como hemos visto algunos de los jueves, hay distintas áreas, departamentos que se encargan de cuestiones específicas para que la congregación pueda llevar a cabo las actividades que le son propias. Hemos hablado del grupo de la escuela dominical, que se ocupa de enseñar la palabra a los más pequeños. Hemos hablado de la obra social, que igualmente atiende necesidades de distintas personas, cristianas o no cristianas, dentro del barrio, del lugar donde nos encontramos. También hemos hablado de audiovisuales, ¿verdad? Del departamento de audiovisuales, que es el que permite, por ejemplo, que nosotros podamos oír los domingos o los jueves estos cultos, estos tiempos, ¿verdad? Y hoy vamos a ocuparnos del grupo del área de alabanza. Y eso le suena seguramente a música, casi música celestial, ¿verdad? La palabra alabanza está muy a menudo en la boca de los cristianos. Cuando hablamos de alabanza, estamos hablando esencialmente de honrar a Dios, ¿no? Y se puede hacer por distintos medios. De hecho, en el mundo hebreo se usaban al menos 3 palabras para designar la alabanza. La primera de ellas era yadá, que es algo así como dar gracias, o también puede ser confesar alguna desobediencia a nuestro Dios. Otra palabra que se usaba, una segunda palabra, era zamar, que significa cantar alabanza. De hecho, muchos de los salmos están pensados para ser cantados. Se usan instrumentos, se les entregaban a los músicos para que ellos compusieran la música sobre la que iba a ir ese poema, esa poesía en cuestión, ¿verdad? Que lo que pretendía en muchas ocasiones, como digo, era alabar a Dios, pero también hay salmos que hablan de confesar, e igualmente sigue siendo un modo de alabar a Dios, porque significa reconocer que entendemos que nuestra vida le pertenece enteramente. Y por último se usa una palabra que es halal, que es la raíz de la palabra aleluya a su vez, que tiene que ver con alabar, honrar o elogiar. Estas 3 palabras de alguna forma encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es el único digno de alabanza, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 150 es el salmo con el que termina justamente el libro de los Salmos, es, digamos, su última porción, y lo que hace es un cierre, podríamos decir que apoteósico, ¿verdad? Porque habla de la alabanza, establece distintas razones por las que alabar, pero fíjense ustedes, presten atención para que vean cómo termina este salmo. El salmo comienza diciendo: aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos sonoros, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Que todo lo que respira alabe al Señor. Estamos hablando de que toda la creación, todo aquello que Dios ha hecho, todo alabe al Señor, porque Él es el único digno
de alabanza, ¿verdad? Y alabamos a Dios, dice el Salmo, por sus proezas, es decir, por esas obras poderosas y maravillosas que muestran justamente la autoridad de Dios sobre la creación, y también por su inmensa grandeza, todo el poder que Dios tiene sobre la muerte, sobre la vida, lo que nos libra de la opresión, la revelación entera de Dios por medio de su palabra, por su inmensa grandeza. Nosotros creemos en Dios, en el único Dios creador, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, que envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos conocerle a Él, para restaurar nuestra relación con Él. Nosotros hemos sido desobedientes, todos nosotros somos desobedientes a lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero Dios mismo, porque nos ama enormemente, ha buscado un medio para que nosotros podamos tener nuevamente una relación restaurada con Él. Y ese es su Hijo Jesús, que vino a este mundo para hacerse cargo de nuestra deuda, para ser Él el que pagara el precio de nuestra desobediencia por medio de su muerte, y a la vez para que nos diera vida eterna también por medio de su resurrección. Vamos a escuchar ahora a los coordinadores de los grupos de alabanza, porque son más de uno de nuestra iglesia, aunque están unificados en una única área, en un único servicio, podríamos decir, que son Dorcas, Melqui y Mateo. Pues buenas tardes, y lo primero darles las gracias por haber aceptado participar en esta entrevista. Como saben, el objetivo es conocer un poco mejor qué es lo que se hace desde el área de alabanza, y también conocerlos un poco mejor a ustedes y conocer también las razones que les llevó a servir en esta área. Como nos conocemos, sabemos que llevan mucho tiempo trabajando ahí, pero como también hay otras muchas personas que no les conocen tanto quizás, pues la primera cosa por la que deberíamos empezar es por saber quiénes son, y pueden hacerlo en el orden que quieran. Bueno, pues yo soy Dorcas. ¿Hace falta edad o cosas de No, esas? la edad es un secreto bien guardado. Pues soy Dorcas y llevo en esta iglesia desde que nací, desde el vientre de mi madre. Y que bueno, acepté al Señor a lo largo de que fui creciendo, pues escuchando las historias en la escuela dominical, y en uno de esos campamentos pues di el paso de aceptar al Señor. Y siempre he estado en sus caminos porque me he criado en una familia cristiana, siempre con valores cristianos, y obviamente he tenido más y mis menos, pero bueno, así desde chiquitita, creciendo, y el Señor me ha ido moldeando a medida que he ido creciendo. Y en la alabanza llevo... ¿Tienes familia, Dorcas? Sí, sí. Tengo mis dos padres, mi hermana y mis tres sobrinitos, y mi marido Andrés, que es el que toca el piano. Que es más fácil de localizar así. Bien, me decías que en la alabanza llevaba... Yo creo que desde los 12 años o así me fueron metiendo venga, toca un par de canciones, y desde entonces creo que no he parado, así que llevo más de media vida ahí. Por lo que estás diciendo, con la voz y los instrumentos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que nos quiera contar algo? Yo más o menos en la misma línea, también me crié en una familia cristiana, y bueno, en esta iglesia sí que es verdad que llevo unos tiempos. Aunque no lo parezca, no soy canario, pero vamos, que como si lo fuese. Y bueno, llegamos aquí en 2002 con la familia y empezamos a asistir a esta iglesia, que se nos permitió que además la encontráramos cerca de casa, porque vivíamos aquí en la calle Far. Así que fue también una alegría, una respuesta también del Señor para mi familia y para mi madre, que era la que siempre ha estado pues más vinculada a la iglesia, y la que ha inculcado en nuestra familia pues el sentir por la iglesia, el amor por Jesús, y ha intentado que sus hijos pues estemos en los caminos que el Señor desea. Y en la alabanza sí que es verdad que llevo menos tiempo, desde creo que 2016, porque tuve una época de rebelión que me separó y me alejé un poquito del Señor, pero también pues el Señor usó mis habilidades y
mi sentido por la música para atraerme de nuevo a él, y fue justamente en una tarde de alabanza en la que también participaba Dorcas, entre otros amigos, en la que un poco como que fue, lo recuerdo como un momento bastante de giro en mi vida y de regresar a los caminos del Señor. Y más o menos también fue por ahí, o un poquito antes, quizás, cuando empecé a participar en la alabanza con Milk, como líder, y ahora compartimos el servicio en el ministerio, que bueno, es un poco anecdótico, pero empecé a participar en la alabanza por un malentendido, digamos de alguna forma. Que esa es otra historia un poco más larga, pero bueno, no sé si habrá espacio para contarlo. Y desde ese momento pues he servido en el Señor, en el ministerio, y bueno, he tenido mi tiempo de paternidad y eso, pero bueno. Porque tú también tienes familia, ¿verdad? Sí, claro. Además, tus padres normales. Tengo una mujer, María, y ella me tiene a ti. Y ella me tiene. Y tenemos un niño, y el niño nos tiene a nosotros. ¿Qué edad tenías cuando te convertiste? Cuando acepté verdaderamente al Señor fue en 2016, o sea que tendría 21 años. ¿Y tú, Dorcas? Creo que fue con 10, aunque yo siempre recuerdo que estar aquí en una escuela bíblica de verano, cuando se armaba un pitote fuera todo decorado, y yo siempre hacía la oración cada vez que decían, si quieres, repite y tal. Sé que la hice unas cuantas veces, pero en el momento que yo supe que era de verdad, fue con 10 años en un campamento en la península, que en ese momento sentía al Señor tanto que estuve como una hora llorando, no podía parar de llorar, y yo, bueno, esta creo que sí fue la de verdad. Cuando dices que hiciste la oración, ¿a qué te refieres? Porque igual algunas de las personas que no se escuchan. Bueno, pues cuando los profesores de la escuela dominical nos explicaban lo que había sido la vida de Jesús, entonces nos decían que si queríamos arrepentirnos de las cosas malas que habíamos hecho y queríamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces decían, si quieres, pues repite la oración conmigo. Entonces, gracias. Pues nada, mi nombre es Melqui, llevo muchos años en la iglesia, gracias a que mis padres de jóvenes se convirtieron al Señor, la verdad es que es una gran bendición. Y bueno, toda mi familia, mis hermanos, pues también son parte de la familia de Cristo. En la alabanza llevo 1 o 2 años más que Dorcas, no llevo muchos más. Sí tuve un parón también, como dijo Mateo, por paternidad, un par de años, pero bueno, la necesidad y también las ganas de servir al Señor, de tocar, de cantar también, pues bueno. Me incorporé un poquito después de la pandemia y bueno, aquí estamos los tres otra vez batallando y luchando, ¿no? También por el ministerio y por el servicio de la música en la congregación, ¿no? Y bueno, ¿cómo conocí al Señor? De pequeño, con mis padres, en las clases que mis padres nos daban en casa, también en la iglesia. Y algunos campamentos a los que fui en la península también hacían mucha invitación para aceptar al Señor y demás. Entonces poco a poco eso fue trabajando en mí y ya llegó el momento en que me bauticé y yo creo que ahí fue el momento donde dije, pues quiero rendirme al Señor, quiero estar sirviéndole, ser hijo de Dios, ¿no? Y a pesar de que participaba en la misión juvenil, en el área social, con la música y demás, como que no era suficiente, faltaba algo más, ¿no? Entonces, bueno, ya el momento del bautismo fue como el punto álgido, ¿no? de tomar la decisión y gracias a Dios, pues aquí estoy y bueno. Hasta aquí te ayudó el Señor. Exactamente. Sí, ¿no? ¿Tú también tienes familia, verdad? Sí, mi padre, Juan Amelia, y luego mis 3 hermanos y mi hermano. Bueno, sí, 3 hermanos y mi hermano. ¿Y algo sí. más tienes, verdad? Sí, mi mujer Eunice y mi hijo Bruno, que bueno, es un trastillo, pero sí. Y la alegría de la Sí, también. Para todos los abuelos, según te Sí, para todos. La verdad es que los que los conocemos, o les conocemos, sí es cierto que les hemos visto crecer y siempre alrededor de este ministerio, lo cual por otra parte es una bendición, pero me imagino que también tiene sus problemas, ¿no?
Voy a pillarme un poco por sorpresa, porque esta es una pregunta trampa. ¿Qué dificultades han encontrado ustedes? O sea, que cuando uno está tanto tiempo en el ministerio, primero que se adquieren hábitos, unos buenos y otros no tan buenos. Tiene uno a lo mejor más dificultades para romper las zonas de confort que va creando. A ver, confiesen. Yo creo que al ser también un ministerio que es de todas las semanas, a veces es difícil no caer en la monotonía de vengo a la iglesia porque tengo esto, no vengo a la iglesia para servir al Señor, para ver qué quiere de mí, escuchar su palabra, y a veces, a mí por lo menos me cuesta reencontrar el enfoque de decir, mi motivación no tiene que ser vengo porque toco, sino vengo porque quiero escuchar al Señor y quiero reunirme con mis hermanos y demás. Y luego, propios del ministerio hay muchos. Creo que al ser un ministerio tan visible y de tanto trabajo, que no es solo los domingos, sino que lleva un trabajo semanal, de trabajar con muchas personas diferentes, comentarios que te llegan de todos lados, tanto de la congregación como del propio grupo, pues a veces se hace complicado y es una lucha, pero bueno, poquito a poco. Es algo constante y muy exigente, ¿no? Porque todas las semanas, como dice Dorcas, tenemos que ponernos al frente de la congregación y no dejamos de ser personas, tener problemas, tener dificultades, y la verdad es que es un reto bastante grande el estar ahí al pie del cañón y siempre en un nivel espiritual alto, ¿no? Pero bueno, todos los días pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza y bueno, a seguir trabajando en ello. Y creo que también una de las cosas que sucede, como en cualquier ministerio en el que está formado por personas, es intentar encontrar el equilibrio entre actitud y aptitud, porque muchas veces todos podemos, o sea, la adoración forma parte de la iglesia formada por personas, pero también tiene que haber un equilibrio y intentamos también trabajar en ello, y forma parte de nuestro objetivo también como líderes el mejorar esas aptitudes y que podamos crecer también, porque el Señor siempre busca la excelencia, ¿no?, de cada uno de nosotros, y nosotros como líderes pues también tenemos que intentar encontrar esa excelencia o avanzar hacia ella, y como no depende únicamente de nosotros sino de todo el grupo, pues es complicado y a veces un poco más de lo que debería, quizás, o carga un poco más de lo que debería, pero bueno, también es verdad que el Señor nos regala momentos de mucho disfrute y de mucho gozo, y las cosas salen bien gracias a la gracia de Dios. Amén. Ahora les preguntaré de todas formas un poco cómo es que funciona, cuántas personas hay involucradas, porque es un ministerio que no es pequeño precisamente, pero sí me gustaría preguntarles antes, decía una cosa que es muy importante, y es que todas las semanas se ponen delante de personas, pero hubo un momento en la historia en que no había personas delante sino una pantalla. ¿Cómo llevaron ustedes el tema de la pandemia? Bueno, eso fue cosa de dos. Vamos, completamente. Bueno, en ese entonces creo que estábamos Mateo y yo llevando el balance, pues me estaba en su periodo de descanso. Y íbamos a venir el domingo a la iglesia, y fue justo cuando se dijo, no, se hace el culto a puerta cerrada, y eran 3 personas, el dirigente, el que grababa y el que predicaba, y ya está. Y entonces esa misma semana pues Pepe nos fue pidiendo si nos podíamos grabar en un vídeo cantando algunas canciones para involucrarlas en el vídeo. Y así fuimos evolucionando. Primero pues se grababa cada uno individual, y yo veía que todo el mundo en YouTube y en las redes sociales estaban haciendo lo de los vídeos collage, que había varios vídeos y se unían. Y yo quiero hacer esto, tengo que buscar. Y empecé haciéndolo yo sola con mi tablet, porque no tenía ni siquiera portátil. Y probé 2 o 3 canciones, las hice así, se las pasé a Pepe y dice, ¡ay, qué guay! No se podría hacer con más. Entonces fuimos añadiendo la siguiente semana, pues en vez de ser yo sola, éramos 3, la siguiente 4, y ya fuimos añadiendo. Ahí repesqué a Melqui y yo le pasaba las canciones, digo, Melqui, ¿te gustaría participar? Y así fui repescando también algunos, sirvió la verdad que para ampliar. Y fue un trabajo bastante grande porque
o sea, yo teletrabajaba en mi casa por la mañana, terminaba de teletrabajar, comíamos y Andrés y yo nos poníamos a preparar las canciones de la siguiente semana. Entonces yo primero me grababa en audio, se lo pasaba a ellos porque ellos se tenían que grabar escuchando mi audio para ir todo. Entonces ya cuando ellos me pasaban los audios yo podía montar las canciones y ya después se las pasaba al que dictase. Así que fue una labor. Sí. Y que desde el punto de vista más espiritual, ¿qué conclusión sacarías tú de esa experiencia? O sea, a ti, a todos, ¿no? ¿Cómo le sirvió? ¿Qué cambió? ¿Qué perspectiva de Dios? Si es que hubo un cambio de perspectiva de las cosas. A mí, por ejemplo, me ayudó a ver lo importante que es alabar y adorar juntos, no solo yo en mi casa. Yo eso lo echaba muchísimo de menos. Entonces sí es cierto que en casa pues tenías tu tiempo así como más íntimo de alabanza, porque además tenías que repetir varias veces la canción, pensabas mucho en la canción, lo que le estabas diciendo al Señor, los compromisos, pero se echaba mucho de menos el adorar juntos y la sensación de hecho, esto es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Entonces fue como un Señor, qué bueno eres y qué bueno es tener una iglesia. Y además una iglesia como la que tenemos realmente aquí en el puerto. No es por decirlo porque suene bonito, sino porque yo, por ejemplo, tuve una época en la que estuve viviendo fuera y a mí me costó mucho el no encontrar una iglesia en la que generar comunión y generar familia como se genera aquí. Entonces al final, cuando estamos acostumbrados a vivir la iglesia de esa forma, que yo creo que es lo que verdaderamente significa la comunión, es difícil el vivir apartado de eso. Entonces fue un choque social, pero no solo a nivel social, sino a nivel espiritual también. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo porque sí es verdad que cuando empezamos otra vez a volver a reunirnos y demás, pues parecía que no, pero hacía falta. Mucha falta el estar juntos, el vernos, darnos un abrazo, enfadarnos también un poco, ¿no? Pero sí forma parte del ministerio, pero sobre todo el tocar juntos, alabar al Señor juntos. Era muy necesario y gracias a Dios. A mí muchas veces lo que más me llena, claro, al yo tocar un instrumento lo puedo hacer, es escuchar cómo canta la congregación, todos juntos. Y eso a veces me llena más, espiritualmente, me dice más que yo decirle al Señor las palabras, ¿no? Porque escucho como otro se lo está diciendo y es como, pues me dan ganas de llorar, me dan ganas de decir, pues sí, Señor, te entrego esto. Y claro, el no tener eso era como, a ver si acaba ya esto. De todas formas, porque lo añadan a su colección de experiencias, la verdad es que fue de mucho estímulo para los que les escuchábamos. Sí. Y yo tengo que confesar que aproveché muchas de esas grabaciones después en los cultos de oración al principio, cuando los hacíamos solamente en modo online. ¿Cómo se gestiona? Porque algo de esto han mencionado, ¿no? Yo creo que la alabanza, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, requiere alegría bien entendida, no alegría de jolgorio, sino en palabras bíblicas hablaríamos de gozo, de regocijo, de saber que lo que estamos haciendo es reconociendo realmente quién es Dios, ¿no? Y yo me preguntaba cómo se gestiona pues el salir de casa enfadado, por ejemplo, y venir a alabar, o tener una preocupación importante porque tengo a alguien enfermo, o porque tengo un conflicto en el trabajo, o porque tengo cualquier tipo de disfuncionalidad, o porque me acabo de pelear con la persona con la que voy a tocar, voy a cantar, o lo que quiera que sea. ¿Cómo gestionan eso? No es fácil. No es fácil salir del trabajo, salir con muchas cosas, como tú dices, preocupaciones de la familia u otras. Yo creo que para muchos, si no para todos, el ministerio de la alabanza es la vía de escape. De poder descargarnos delante del Señor, ya sea cantando, tocando, pero poder abrirnos al Señor y decir, pues Dios mío, da igual cómo estés, qué preocupaciones tengas, vengo aquí para alabarte y para, como digo, desahogarme. Entonces, es un trabajo constante y diario. No sé lo que sí, ¿verdad? A ver, completamente de acuerdo. Al final,
el diablo nos ataca y nos ataca a todos por igual y más cuando saben que la persona que ataca puede servir para hacer daño al resto de la iglesia. Y cuando uno está delante y tiene que adorar, a mí me ha pasado, ¿no? que subo y justo antes de empezar a cantar pues recibo una mala contestación o ya llego de mi casa y ya tengo algo que no ha ido bien durante la mañana, lo que fuese, y es un momento en el que también pues nos sentimos atacados por el Espíritu, pero también nos sentimos respaldados por el ministerio, porque muchas veces oramos antes de salir adelante y compartimos que nos sentimos cargados, pero simplemente a veces no hace falta ni orar, o sea, ni compartir que estamos mal porque nos conocemos, porque al final llevamos muchos años trabajando juntos en el mismo ministerio y yo sé cuando Melqui se encuentra mal. No me hace falta que él me lo diga para saber que no está bien, pero también pues, igual que yo me doy cuenta y yo sé que las personas que están alrededor mío en el ministerio también me están acompañando y se dan cuenta de mi realidad, aunque yo no se las comparto, y sé que ellos tienen carga también por mí. Entonces, no salimos solos a la batalla, estamos acompañados en todo momento. Entonces también se gestiona mejor. Sí. A mí muchos domingos me gusta hacer una oración para mí propio. Y lo que pido es, Señor, sé tú el que toca, sé tú el que canta a través de nosotros. Y te quitas la responsabilidad un poco de, bueno, lo que pase, pues pasa, estamos en directo, somos humanos. Pero cuando dejas que el Señor fluya a través de ti, ya sea tocando, cantando o escuchando, y sea lo que sea, ya te cambia. Y cuando realmente estás enfocado en cada canción, en cada letra, en lo que le estás diciendo al Señor, por las circunstancias que hayan detrás, se van. O sea, el Señor te centra en ese momento en lo que estás haciendo. Lo que a veces también creo que nosotros tres tenemos un papel más complicado porque guiamos al resto. Tienes como que estar más pendiente de lo musical, de mirar, y a veces sí que, a mí por ejemplo, me cuesta, a veces según el día, la canción, las circunstancias que me preceden a mí, pues a veces me cuesta un poco más enfocarme en lo que estoy cantando, pero al final los domingos siempre es como, bueno, cierra tus ojos y concéntrate en lo que le estás diciendo a Dios, o lo que Dios te está diciendo a través de lo que estás cantando, que también pasa. Nos estaba escuchando algo y recordaba una canción que tiene el estribillo, creo que es más largo, pero dice algo así: cuando tu Espíritu, Señor, me toca y mi corazón estalla en adoración. O sea que realmente es una cosa que es importante. Hay una cosa, pero me estoy escuchando hablar y hablabas tú ahora de organización, y hay ¿cómo se gestiona un ministerio tricéfalo? O sea, ya cuando es uno solo es complicado, pero si justamente lo que estamos hablando de coordinar, y cada uno tiene una cabeza con pensamientos propios, como podemos estar viendo, ¿cómo hacen? ¿No? Porque sería la coordinación de la coordinación en primer lugar, ¿no? Sí. Realmente somos cuadricéfalos porque está por encima o al mismo nivel Pepe. Sí. Y siempre es como la vía de escape también, y el que principalmente nos ayuda a veces a encauzar todos los pensamientos en un mismo camino, que siempre es el mismo. El servicio debe ser excelente, y la excelencia pues es parte de cada uno y de todos a la vez. No sé si se entiende de esa forma. Pero sí que es verdad que al final, como llevamos también tantos años trabajando juntos, a veces, aunque digamos palabras tan extrañas, nos entendemos a la misma vez, y es como, vale, ya sé por dónde va, o incluso compartimos muchas reuniones también, y antes de las reuniones pues ya hemos estado hablando, porque como nos vemos semanalmente, y si no, hablamos semanalmente a diario casi, por el grupo de coordinación que tenemos en WhatsApp, pues al final también vamos trabajando a lo largo del día a día, y cuando llegamos pues va todo un poco más fluido, creo yo. Sí, y yo creo que son tantos años que llevamos juntos que más o menos tenemos el mismo pensar, estamos bastante unificados. Está bien. Que han llegado por lo menos a un núcleo de entente cordial en lo que son los asuntos centrales. Genial. Y ahora sí me gustaría que me contaran un poco cómo están organizados, ¿verdad? Porque este es un ministerio, como estaba diciendo, que tiene mucha gente,
y son mucho el trabajo que hay que hacer porque es todos los domingos, pero no es solamente un culto, son 2 cultos, más alguna tarde de alabanza, más alguna cosa especial que algunos pedimos de vez en cuando, como Doña Dorca, en fin, cómo se organizan, quiénes son, cuántas son aproximadamente las personas que participan. 18, creo que son más. Sí, cerca de 20 casi. Sí, yo diría que salvando la escuela dominical, y tampoco, ¿no? No sé si tienen 18 maestros, realmente probablemente sea uno de los ministerios más grandes que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, Por eso la camisa tricéfala también. si funciona así. Que la verdad que he repartido todo mejor. Entonces, cuenten un poco cómo funciona, cómo están organizados. Actualmente tenemos 2 grupos, uno el culto del primer culto, se encarga del primer culto, y otro que es donde estamos Mateo y yo. En el primero está Dorca y en el segundo Mateo y yo. Y siempre es así. Ahora sí. Ahora sí, Actualmente antes no era así, pero bueno, han habido varios cambios y yo creo que ahora estamos... Tenemos el método, por fin, hemos llegado. La solución. Bastante bien. Gracias a Dios hay un grupo bueno, tanto de cantantes como de músicos, para satisfacer Las las necesidades necesidades de la congregación. Y bueno, a pesar de que alguien se ponga malo o no, pero siempre hay recambio, por decirlo de alguna forma. Es que si uno no toca, pues bueno, puede cantar y demás. Y luego siempre estamos en contacto por si en el primer culto pues falta gente, pues siempre nos movemos. No pasa nada, sí. Cuando son cultos unidos, pues sí que nos gusta unir los 2 cultos, todo lo que puedan, para también nosotros no perder la identidad de que somos un grupo, un ministerio, no 2 grupos, y que podamos caer en, ay, yo sueno mejor, o que aunque suena muy trivial, Sí, es fácil sí, caer sí. en eso. Sí. Entonces creo que ahora mismo la verdad es que hay muchísima unidad en el grupo, y de hecho ahora vamos a tener un ensayo todos juntos, y cada vez que te ves pues es como, ay, qué guay, y sí, te pones a hablar con el otro, el tocar juntos también ayuda muchísimo. Luego semana a semana, bueno, las canciones se eligen por mes y habemos 5 personas, creo que nos vamos rotando, 5 personas del grupo. Pepe nos pasa las predicaciones y de qué va a ir cada bloque. Ahora, por ejemplo, estamos con Tesalonicenses. Sí. Entonces él dice, pues mira, este mes vamos a trabajar Tesalonicenses, este es el tema, estos son los versículos. Se lo pasa, por ejemplo, a Melqui. Y Melqui pues se lee los textos y elige las canciones en torno a esos textos, en la medida de lo posible, para que el culto vaya lo más ensamblado posible. Una vez tenemos las canciones, se pasa tanto al grupo de alabanza como audiovisuales, pues también nos coordinamos con ellos semana a semana. Y cada semana pues grabamos las canciones en audio de las 5 que tocan y se pasa a todo el grupo para ir haciendo un trabajo previo en casa o debería hacerse, de escuchar las canciones, cómo son las repeticiones, porque intentamos que los 2 cultos, al menos la estructura y cómo se canta la canción, pues sea igual. Ya después, pues cada grupo ensaya un día, ellos los miércoles, mi grupo los jueves, y cada uno pues se adapta también a los instrumentos que tiene, a las personas, las capacidades no son las mismas, pues yo no toco lo mismo que Melqui. Entonces cada uno también le pone su estilo, su toque, y eso es lo que sale el domingo. Entonces hay un trabajo detrás. Hay bastante trabajo. No sé si sabía, algo tenía oído en relación a ese contacto que tienen con la gente de audiovisuales, porque justamente Germán hablaba de que ustedes les mandan las canciones y ellos también las escuchan, aunque confesó un pequeño secreto que dice que a veces le pone velocidad. Pero que sí, que realmente hay un trabajo bastante importante. Ya un poco por ir concluyendo, que sé que tienen trabajo, me gustaría saber qué visión tienen para el futuro. O sea, cuando ustedes piensan en este ministerio dentro de 10 años, por ejemplo, ¿qué es lo que ven? ¿En qué medida van a dejar un relevo y un legado? ¿Cómo han pensado que eso se podría hacer? Y después me gustaría que contestaran también qué necesidades tienen, o sea, por qué cosas creen ustedes que la congregación pues, debería orar
para ayudarlos a encontrar o a tener o a cubrir una determinada necesidad. Fíjense que la pregunta, una parte es compleja, la visión hacia el futuro, cómo se ven dentro de 10 años, digamos, quiénes les van a sustituir y qué legado quieren ustedes dejarle a esas personas que vengan, y motivos pues, de oración fundamentalmente. Difícil la pregunta. Dentro de 10 años, no sé, la verdad es que es una bendición el poder contar con gente joven, jóvenes de la iglesia, que tenga el mismo llamado de colaborar con la alabanza y demás, ya sea cantando o tocando un instrumento. Es nuestro deber que ellos sientan el deseo de poder tocar y servir en la iglesia. La verdad es que yo no he pensado en relevo ninguno, pero colaboro. Aunque tengo una edad, me siento bastante joven y con muchas ganas y con bastante fuerza de seguir adelante, ¿no? Pero sí es verdad que... O sea, la idea no es tanto que ustedes se vayan, sino que puedan acompañar a los que llegan. Más generaciones. Hombre, es una realidad que seguirán llegando gracias al Señor personas que puedan participar, y es nuestro deseo, y siempre, pues cuanto más seamos, mejor, ¿no? Creo que es la idea. Pero bueno, también es verdad que a mí personalmente el Señor me ha enseñado que Él nos llama a servir, pero que nadie es imprescindible para su obra. En el sentido de que a lo mejor yo de aquí a 10 años me pueden pasar muchas cosas en la vida y a lo mejor no estoy aquí en esta iglesia. A lo mejor estoy, no sé, en Brasil, no lo sé, por decir alguna cosa. Pero sí confío en que si en algún momento debemos dejar un legado o un relevo, que el Señor nos capacite para que sea de la forma más adecuada, que realmente el ministerio quede cubierto, y que al final la alabanza pues siga siendo algo que permita la adoración y el disfrute también, porque no es mentira que decir que disfruto de la alabanza y que disfruto de cuando escucho al grupo de orcas tocar y formo yo parte de la congregación. Entonces me gustaría que en un futuro el legado fuese ese, una alabanza digna, tanto a nivel musical como a nivel espiritual también. No sé si... Sí. No, que creo que también las generaciones de ahora hay más opciones, porque o sea, cuando yo era niña no era normal que casi todos los niños se dedicasen a hacer deporte o estudiar un instrumento como actividad extraescolar durante la semana, y ahora sí es cierto que eso se da de manera mucho más natural, y si tú preguntas a cualquiera de los niños te dirá, pues yo sé tocar el cello, yo estoy aprendiendo a tocar el piano, yo canto, o sea, que hay muchas más opciones. Entonces sí que hay que ir viendo también Sí. que quiénes son los posibles. Sí. Y yo siempre, la verdad que lo pienso muchas veces, lo que después no tengo el tiempo porque ya no me da la vida, pero sí que ir preparando pues canciones con los niños que van, que ves que van aprendiendo, que ya tienen una capacidad como para hacerlo, e ir poco a poco pues involucrándolos, por lo general empezar en los jóvenes, en los adolescentes a tocar, y ya después pues te vienes a la alabanza y vas así pues haciendo el acompañamiento de todo el que viene. Entonces también es un trabajo complicado, sobre todo el que toca instrumentos, porque en el mundo cristiano, a pesar de que ahora hay muchos recursos, para instrumentos como por ejemplo un violín, no tienes partitura, o sea, no tienes esos recursos musicales que igual necesita alguien que no tiene la capacidad todavía de sacar cosas de oído. Entonces, claro, a veces a mí me encantaría decirle al niño, mira, ven, qué tal, pero que para yo poder hacer eso tenemos que tener un recurso que darle, porque ese niño necesita una partitura. Entonces, claro, es un trabajo que va lento, entonces me encantaría que de aquí a 10 años exista algo que pueda mejorar esos recursos básicos, sí, materiales que necesitamos para poder involucrar a más gente, y también nosotros pues tener esa sensibilidad y ese trabajo de
de poder decirle a los que vienen, pues vente y te hacemos el acompañamiento. Y sobre todo, pues que de aquí a 10 años, o sea, a mí me encantaría que no, si yo miro de aquí a 10 años el grupo de alabanza que esté en ese momento, de decir, yo, qué bien suena, qué tiempo de alabanza más bonito, cómo me lleva a la adoración, qué vidas tan llenas de Dios, porque creo que al final lo importante es la alabanza, no, a pesar de que la música es muy importante, pero más importante es mi vida y mi relación con Dios. Entonces, ojalá podamos ver en 10 años, Dios quiera que sí, a un grupo de personas ahí que están totalmente consagrados a Él y que además sean unos excelentes músicos. Y sirva en su propósito el grupo de alabanza de llevar a la adoración a la congregación. Ojalá. Amén, ¿no? Diríamos. Tendremos que tirar de los músicos que tenemos por ahí, aquí hay unos cuantos, pero también creo que hay algunos sueltos por ahí, para eso de las partituras que dice esos materiales que realmente van a ser muy importantes. Pues solamente me resta darles las gracias, no solamente por este tiempo, sino por el servicio que prestan para el Señor. La verdad es que siempre es un placer tratar con ustedes, lo digo porque también soy parte a veces de los que les dan la lata o les mandan cosas, pero la respuesta siempre es positiva y como miembro de la congregación pues también disfruto verdaderamente de todo ese trabajo que ustedes hacen. Que el Señor les siga bendiciendo y cuidando sus vidas. Muchas gracias. Llegamos así a nuestro tiempo final, después de haber podido escuchar a Dorca, Melquisedec y Mateo, pues hablando de todos esos detalles en relación al ministerio de alabanza. En Apocalipsis 7, en los versículos del 9 al 12 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono, adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que nunca cese la alabanza en nuestra boca. Si aún no le has entregado su vida al Señor, si quizás no has oído ni siquiera hablar de Él, hoy es un día para hacerlo. Hoy es un día para que tú también puedas empezar a alabar a Dios. Hoy es un día para que puedas llegar a conocer la salvación que Dios te ofrece por medio de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.